Demet Özdemir en el hospital. Vaya notición, chicos. A ver, que no cunda el pánico, pero es que ha sido entrar esto en las redes y boom. Todo el mundo hablando. Y lo que más me llama la atención es que parece que había ya cositas que olían un poco raro, ¿sabéis? Porque no es de ahora que se rumorea que Demet no está pasando su mejor momento. Llevamos semanas, bueno, meses, viendo que si esto, que si lo otro. Que si la relación con su pareja no va bien, que si está agobiada por el trabajo, que si problemas personales. Uf. Demasiado para una sola persona. Pero claro, hasta ahora eran solo especulaciones, ¿verdad? De esas que vemos en las redes y nos quedamos con la intriga. Pero esto del hospital, esto ya es otra cosa. No es lo mismo ver una foto sospechosa o leer un mensaje ambiguo. Estar en un hospital significa que algo está pasando de verdad. Y aquí es donde entra el salseo, amigos. Porque para mí esto de que la lleven al hospital de repente sin avisar, sin dar explicaciones claras, me huele a que algo más gordo se está cociendo. Piénsenlo bien. Si fuera algo leve, una gripe o un esguince, lo normal sería que saliera su representante o ella misma diciendo tranquilos, solo un susto. Pero el silencio, el hermetismo, eso sí que da que pensar. Muchos dicen que es puro agotamiento, el estrés de ser una estrella tan demandada. Y sí, claro que puede ser eso. Yo soy la primera que creo que vivir bajo los focos debe ser agotador. Pero yo, para ser honesta, sospecho algo más. Siento que detrás de todo esto hay una presión mayor. A lo mejor es algo relacionado con su vida personal, con esa relación que tanto se ha especulado. Ustedes saben que cuando algo no va bien en casa, o cuando hay tensiones, el cuerpo lo paga. Y el cuerpo, créanme, grita cuando ya no puede más. Y luego está el tema de la fama. A veces pensamos que ser famoso es genial, pero a veces es una carga. Las expectativas, los paparazzi, las críticas. Todo eso puede pesar mucho. ¿Quién sabe si ha llegado a un punto de saturación total? Quizás necesitaba desconectar a la fuerza, y el cuerpo le ha dicho basta ya, tienes que parar. Mucha gente habla de que quizás es una estrategia para generar interés, para volver a estar en boca de todos. Ojo, que no digo que no pase. En este mundillo del famoseo, todo es posible. Pero si fuera una estrategia, ¿no sería un poco cruel jugar con la salud, no creen? Yo prefiero pensar que hay algo más, algo que la ha obligado a ir al hospital y que todavía no quieren que sepamos. A ver, no quiero ser alarmista, ¿eh? Solo digo lo que se me viene a la cabeza cuando veo estas noticias. Lo que yo creo que está pasando es que Demet está pasando por un momento delicado, y que las presiones externas, ya sean de su vida privada o de su carrera, la han llevado al límite. El hospital es una señal de alarma, una forma de decir algo no va bien. Y me da pena, la verdad. Porque es una chica que admiramos muchos, que tiene mucho talento. Y verla así, rodeada de misterio y de rumores, pues da un poco de angustia. ¿Será algo tan grave como para que no nos digan nada? ¿O es que simplemente están esperando el momento justo para soltar la bomba? Lo que sí tengo claro es que esto va a dar para mucho. Y estaremos aquí como siempre, analizando cada detalle, cada foto, cada tuit. Porque al final, todos queremos saber qué le pasa a nuestra actriz favorita, ¿verdad? Ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que esto es solo un pico de estrés y agotamiento, o que hay algo más serio y oculto detrás de la visita de Demet Özdemir al hospital?